Y la verdad es que hoy es un día especial porque vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito del libro de Romanos. Yo no sé si ustedes saben la historia del libro de Romanos, o bueno, lo que los historiadores dicen, pero Pablo no se había parado en Roma, pero la iglesia de Roma estaba floreciendo, pero también habían problemas, ¿verdad? Había muchos problemas, había confrontación entre los judíos y los gentiles. No era todo amor, ¿verdad? Y oyendo a David y bueno, lo que está pasando ahora con los tiempos en términos de cuántos son cristianos, cuántos no, y que lo único que gana es en la época de los romanos, dije yo, ok, entonces tenemos una iglesia que posiblemente está teniendo algunos de esos problemas. Y Pablo, estando en Corinto, decide escribirle a los romanos, a la iglesia en Roma, y hablarles un poquito de lo que es el evangelio verdadero de Jesús. Y entonces empezamos a ver la importancia de este libro de los Romanos, porque el libro de los Romanos, muchos dicen que es el libro más precioso que hay en la Biblia. Yo creo que todos tienen algo que Dios nos quiere decir, pero este libro involucra muchos de los problemas que aún hoy seguimos viendo, algunas de las dudas que aún hoy seguimos teniendo y algunas de las cosas que aún hoy no estamos haciendo y que nos están trayendo los problemas que estamos viendo. Y precisamente cuando supe que iba a dar la palabra el día de hoy, yo dije, wow, esta es la oportunidad de hablar de esa palabra que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros y que debemos de revivir, porque los tiempos tienen su ciclo, sí, pero muchas veces regresamos a algunas cosas de las que hemos salido como cuerpo de Cristo. Y lo primero que quiero yo hablar, bueno, les voy a contar algo. Yo he leído bastantes versiones de la Biblia, pero ahora estoy leyendo una que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y me ha gustado mucho porque usa un lenguaje muy sencillo, un lenguaje español sencillo, pero fiel a las otras traducciones y fiel obviamente a la traducción del lenguaje original. Y voy a usar esa traducción hoy para leerles algunos pasajes de la Biblia, porque creo que se resumen muy sencillamente en lo que debemos de extraer o extrapolar de nuestras enseñanzas y nuestro aprendizaje diario de la palabra de Dios. Y quiero empezar ahorita con Romanos 3:9. Y aquí es donde uno empieza a ver que esos paradigmas siguen vivos y muchas veces nos llevan a alejarnos de la iglesia y a alejarnos de la comunión con los hermanos y a alejarnos de realmente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice la palabra aquí, en Romanos 3:9, dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Obviamente es Pablo hablándole a la iglesia. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Y luego dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y entonces habla otras cosas. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la ponemos en el contexto de la época en la que Pablo la escribió, dicen que la escribió más o menos en el año 55, entonces, no sé, podemos asumir más o menos que tenía más de 50 años, tal vez. Entonces entendemos que desde el inicio hay aquella división dentro de los mismos creyentes de quiénes son mejores que quiénes.
bueno, yo voy a la iglesia, entonces yo soy mejor que aquel que no conoce la iglesia, o que tal vez solo medio cree en Jesús, o tal vez, como dice la palabra, se he oído, ¿verdad? Y entonces empieza la condenación. Y cuando David hablaba de cuál es nuestro problema generacional de atraer y traer y llevar a otros a conocer a Jesús, nos damos cuenta que nosotros muchas veces podemos estar cayendo en aquella separación que dice: yo soy un cristiano creyente, practicante, presente en la iglesia, aquel no, entonces yo no me debo mezclar con él, yo no debo hablarle absolutamente nada a él, o tal vez simplemente hasta verlo, como decimos por ahí, de ladito, ¿verdad? Así de ladito, aquí, ahí está ese mi vecino de ladito, que pecador, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es difícil. Bueno, es difícil callarse la boca, porque la verdad es que uno debería ir a buscar al vecino pecador, ¿verdad? Y hacerse amigo de él y mostrarle el amor de Jesús. Y no solo del vecino, de cualquier persona que nosotros en nuestra mente mundana y pecadora separamos de lo que nosotros consideramos es el mundo ideal. Debemos de acercarnos a cualquier persona. Cuando yo empecé a conocer al Señor, conocí una persona que se metía en lugares complicadísimos, ¿verdad? Donde habían drogas, drogaditos, gente que estaba realmente perdida. Y yo decía, ¿cómo esta persona, ya siendo salva y conocedora de Dios, se va a meter a esos lugares? ¿Verdad? Lugares que uno sabe que son malos. No porque haya pasado por ahí. No, pero uno sabe, ¿verdad? Y sí, yo pasé en algunos. Y entonces uno dice, ¿cómo este se va a meter ahí? Y yo le dije, ¿y vos qué estás haciendo ahí? Pues ahí es donde están los que hay que ir a sacar, ¿verdad? Ah, pero vos decís que vas a sacar y después medio te quedas ahí. No, no, no. Uno tiene que estar consciente y claro que tiene la misión de no discriminar a aquellos que no conocen a Dios. Obviamente estar uno firme en la fe, pero esa es nuestra obligación, ahí es donde están. Entonces, cuando uno la tenemos, la miramos de una forma más fácil, o tenemos la oportunidad de hacer cosas sencillas, como hablar con el vecino pecador y mostrarle nuestro cariño, nuestro amor, nuestro respeto, para que él mire en nosotros la imagen del cristianismo, del amor que Dios nos trajo. Entonces empezamos a ver cómo las cosas entran en contexto con lo mismo que los romanos cristianos, ya sean judíos o gentiles, estaban pasando, y dentro de ellos mismos, porque el pleito era que los judíos eran fieles a la ley y los gentiles no sabían ni qué era, y venían con costumbres paganas. Y entonces los judíos cristianos decían, no, estos están aquí sobran, etcétera. Cuando nosotros vamos y miramos y seguimos leyendo desde una perspectiva histórica y, como decía David, sacando lo que la palabra de Dios nos quiere decir, y vamos a Romanos 4:14, podemos leer algo que es fuerte. Y Pablo les dice, miren, si la promesa de Dios, que es la salvación, que es la razón por la cual nosotros somos cristianos, que viene del hecho que creemos fehacientemente que Jesús murió por nosotros y resucitó dentro de los muertos, y es el Hijo de Dios. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta. Y la promesa no tiene sentido.
Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violarla. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios les dijo. Te hice padre, lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Y entonces nos habla de Abraham y de cómo él creyó en lo que Dios le decía, a pesar de que era imposible desde una perspectiva humana. Pero las palabras son fuertes, porque obviamente nosotros, algunos de nosotros, otros más que otros, o como lo quieran llamar, ¿verdad? Sabemos y tenemos certeza de que somos salvos. Y también sabemos y tenemos certeza de que no cumplimos la ley al 100%. Y entonces, si nosotros estamos en este contexto de aquel pecador, el vecino pecador, entonces prácticamente estamos diciendo, este se va al infierno y yo también. Porque no estamos cumpliendo con la ley, no estamos cumpliendo con lo mismo que Dios nos está diciendo. Más bien, nuestra responsabilidad es por fe mostrar el amor de Jesús. Y con esto no estoy hablando de esa... no quiero bajo ninguna circunstancia que alguno de ustedes vaya a pensar que le estoy diciendo que no es importante cumplir la ley. Claro que es importante, porque Jesús no vino a abolir la ley. Pero no tenemos la capacidad de cumplir la ley y por eso necesitamos de la gracia. Necesitamos de la gracia y necesitamos mostrar nuestra fe tratando de cumplir la ley y hacer lo mejor que podemos y pidiendo perdón y poniéndonos a cuentas con Dios. Pero también tenemos que entender que Jesús, por amor, está dispuesto a perdonar al vecino pecador. Y entonces, ¿quiénes somos nosotros para llamarle pecador? ¿Quiénes somos nosotros para sentirnos mejor que él? Porque nosotros pasamos por ahí. Nosotros fuimos en algún momento dado el vecino pecador. Tal vez inclusive somos ahorita el vecino pecador. Pero tenemos que entender que el Evangelio y lo que Jesús quiere que nosotros sepamos es que esto es acerca de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, acerca de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando seguimos leyendo la palabra de Dios en Romanos 8:28, dice la palabra, y esta versión dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo
fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Todos tenemos un propósito en el Señor. Todos. Y algunas veces nos damos cuenta que estábamos realmente en problemas cuando conocimos al Señor. Realmente en problemas. Como está hoy el vecino, pecador. ¿Verdad? A mí me da mucha risa esa palabra porque de verdad les juro que a mí alguna vez estoy a la par de alguien y miro a alguien y digo pecador, pero aquí. ¿Verdad? Después voy y le digo abrazo. Me cuesta a veces, ¿verdad?, neutralizar ese pensamiento pero si fuera por la ley, ahí ya me fui al infierno, pero como Dios me perdona por gracia, entonces cuando lo abrazo, se me acabó el infierno. Pero es la verdad, es nuestro diario vivir. Y no podemos ocultar algo que es una realidad. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Pero lo que sí sabemos es que existe esa gloria de Dios y que ese vecino tiene un propósito en Dios. Y yo soy esa herramienta que Dios quiere usar para llegar a ese vecino que hoy no conoce el amor de Dios. Y no importa cuál sea la tribulación, todos nosotros tenemos problemas fuertes, serios. Pero tenemos que entender que es una oportunidad que Dios nos da para entender aún más ese propósito que Dios tiene para nosotros, para acercarnos a Él y para continuarnos dando dirección en las cuestiones que quiere de nuestra vida. En ese propósito por el cual fuimos predestinados desde el vientre de nuestra madre. Eso que fue sembrado en nuestro ADN para estar hoy aquí y mañana donde el Señor quiere llevarnos, a pesar de cualquier problema que estemos teniendo en este momento. Porque ese problema obra para el bien de los que aman a Dios, de los que creen en Jesús y de los que tienen plena certeza que por fe nosotros tenemos acceso a esa bendición y vamos a estar mejor. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:3. Le está hablando al mismo pueblo romano, a esa iglesia con problemas. Y ustedes saben que de los romanos, Lutero salió con una buena parte de la idea de la reforma. Y de que era por gracia, no por la ley. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Y vamos a leer 5:1. Dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por lo que somos, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. ¿Quién le quiere dar un aplauso al Señor por eso?
tenemos lleno el corazón de amor. Lleno el corazón de amor. No importa qué nos hayan hecho. No importa quién sea el vecino pecador. No importa si el problema fue adulterio, si el problema fue un robo, si el problema fue golpes. No importa qué fue. Tenemos que sanar nuestro corazón, porque lo tenemos lleno de amor. Y todo lo que hemos venido aprendiendo de la importancia de la sanidad interior culmina con entender que es el resultado de eso que Dios ha permitido en mi vida para que pueda desarrollar resistencia. Para amar a aquellos que me han hecho daño. Para amar a aquellos que me han golpeado. Para entender que no es acerca de mí, sino es acerca de la gloria de Dios. Para sanar mi corazón, porque es un privilegio poder desarrollar esa resistencia y poder cumplir con aquello que Dios quiere realmente de nosotros. Cuando entendemos eso, realmente viene la sanidad a nuestro corazón. Y es un proceso. Pero tenemos que entender que todo lo que hemos pasado obra para bien. Y que todo lo que vamos a pasar obra para bien. Y que lo que Dios quiere es ese amor fluyendo de nuestro corazón.